Pensilvania es una anomalía dentro de los Estados Unidos. La parte sureste, hogar de Filadelfia y alrededor de 7.500.000 habitantes, forma parte del corredor del noreste, y la parte occidental, hogar de Pittsburgh y 2.900.000 habitantes, es mucho más industrial, como Ohio. Y luego está el gran y vacío centro de Pensilvania, hogar de solo alrededor de 2.600.000 habitantes, pero en un área mucho más grande que sus extremos este y oeste. Entonces, ¿por qué no vive más gente en el centro de Pensilvania? ¿Y por qué es tan diferente el este de Pensilvania del oeste? Vamos, exploremos el planeta. Me encanta estudiar Pensilvania porque, en mi opinión, no hay estado con una diferencia mayor entre sus dos extremos. El este de Pensilvania podría ser considerado como un estado diferente al oeste de Pensilvania, al menos en algunos aspectos. Y, por supuesto, al igual que en todos los estados, hay un gran vacío, mayormente vacío, que separa estas dos mitades. Bueno, como de costumbre, la geografía única del estado juega un papel crucial en la historia de hoy. Pensilvania comprende una amplia gama de geografía física, especialmente al moverse de este a oeste en el estado. El estado abarca varias regiones geográficas distintas, cada una con su propia topografía, clima y, por supuesto, características naturales. Comenzando en el este, Pensilvania comienza en la llanura costera atlántica, una estrecha franja de tierras bajas a lo largo del río Delaware, que abarca el área metropolitana de Filadelfia. Esta región es mayormente plana, con elevaciones apenas por encima del nivel del mar. Los suelos fértiles de la llanura costera históricamente apoyaron la agricultura a través de los siglos XVII y XVIII, aunque gran parte de esta tierra ahora está urbanizada. El río Delaware, una característica geográfica significativa aquí, también ha jugado un papel vital en el desarrollo de la región, proporcionando una vía fluvial para el transporte y, por supuesto, el comercio. Al moverse hacia el oeste, la tierra se eleva hacia la meseta del Piedmont, una región de suaves colinas y valles que se extienden por el sureste de Pensilvania. El Piedmont es conocido por sus tierras agrícolas ricas, donde las granjas lecheras, los huertos y los campos de maíz y soja son muy comunes. El paisaje está salpicado de pequeños pueblos y ciudades, y el clima moderado de la región y sus suelos fértiles lo han convertido en una de las áreas agrícolas más productivas del estado. El terreno ondulante de la meseta del Piedmont se destaca por una geología sorprendentemente compleja que añade belleza escénica a la región. Eventualmente, el terreno cambia drásticamente al ingresar a la región de Ridge and Valley, parte de la mayor cadena montañosa de los Apalaches. Esta región se caracteriza por largas crestas y valles paralelos que corren en dirección suroeste a noreste, algo que se destaca bien en casi cualquier mapa del estado. Estas crestas crean un paisaje de tierras altas y bajas alternantes, con elevaciones que varían significativamente en distancias cortas. El Sendero de los Apalaches, un camino de senderismo muy famoso, sigue la línea de la cresta a través de esta región. La región de Ridge and Valley también es conocida por su topografía kárstica, donde la disolución de la piedra caliza subterránea ha creado cuevas, sumideros y manantiales. A medida que continúas moviéndote hacia el oeste, el paisaje se eleva nuevamente hacia la meseta de los Apalaches, que ocupa gran parte del centro y norte de Pensilvania. La región alberga el Bosque Nacional de Allegheny, con grandes extensiones de bosques de frondosas, parques estatales y tierras de caza. El Allegheny Front, un prominente acantilado que marca el borde oriental de la meseta, proporciona vistas dramáticas del valle abajo. Y la geología de la meseta es rica en recursos naturales, incluyendo carbón, petróleo y gas natural, todos los cuales han jugado roles significativos en la historia industrial de Pensilvania. La meseta también es hogar de las famosas montañas Pocono, que durante mucho tiempo han sido uno de los destinos vacacionales más prominentes de Pensilvania. Al llegar al borde occidental de Pensilvania, el terreno se convierte en las tierras planas de la cuenca del río Ohio, donde se encuentra Pittsburgh, en la confluencia de los ríos Allegheny y Monongahela, que se combinan para formar el río Ohio. Esta región, conocida como la meseta baja de Pittsburgh, presenta colinas ondulantes y amplios valles fluviales. Los ríos han sido cruciales para el desarrollo de la región, apoyando tanto el transporte como la industria. La ubicación de Pittsburgh en este cruce natural lo convirtió en un centro industrial clave durante el auge del acero de los siglos XIX y XX. Finalmente, en la esquina noroeste del estado, Pensilvania toca las orillas del lago Erie. La llanura de Erie es una región relativamente plana y baja que se beneficia de los efectos moderadores del lago, lo que crea un microclima único ideal para cultivar uvas y otras frutas. Erie, la ciudad más grande de la región, sirve como el punto de acceso principal de Pensilvania a los Grandes Lagos, conectando al estado con el amplio Medio Oeste. La transición del este de Pensilvania al oeste de Pensilvania es dramática, y es esta geografía física exacta la que ha desempeñado un gran papel en por qué Pensilvania se ha desarrollado de la manera en que lo ha hecho.
con dos áreas distintas en el extremo este y oeste y tierras mayormente abiertas en el medio. Pensilvania tiene una historia única dentro del contexto de las 13 colonias originales, porque a diferencia de Virginia o Massachusetts con Gran Bretaña o Nueva York con los Países Bajos, en realidad sería Suecia quien colonizaría primero la región sureste, que se convertiría en Filadelfia. Siempre me encanta este dato curioso sobre la historia de Pensilvania, porque la mayoría de la gente no sabe que Suecia incluso hizo un intento de imperio colonial en América. Pero lo hizo, por supuesto. Mucho antes de Nueva Suecia, el área era hogar de una variedad de tribus nativas americanas, incluyendo a los Lenape, Susquehannock, Shawnee e Iroqueses, entre muchos otros. Los Lenape, por supuesto, siendo una de las tribus más prominentes en lo que se convertiría en el estado de Pensilvania. Vivían en pequeñas aldeas autónomas a lo largo del río Delaware y sus afluentes, y fueron una de las pocas tribus en practicar la agricultura de tala y quema, una forma de agricultura bastante avanzada para la época. Los Susquehannock, otro grupo significativo, eran un poderoso pueblo de habla iroquesa que vivía a lo largo del río Susquehanna. Eran conocidos por sus grandes aldeas fortificadas, ilustrando una vez más que estas tribus estaban entre las más avanzadas de la región. Sin embargo, a pesar de sus técnicas agrícolas avanzadas y fortificaciones, el contacto europeo llevaría finalmente a su declive, y los suecos fundaron la colonia de Nueva Suecia en 1638, que incluía la parte sureste de Pensilvania hoy en día. Los holandeses eventualmente invadirían y capturarían Nueva Suecia en 1655, y Suecia nunca volvería a controlar la región. En 1681, el rey Carlos II de Inglaterra otorgó una carta a William Penn, un cuáquero, para la tierra que se convertiría en Pensilvania. Penn imaginó la colonia como un experimento sagrado donde la libertad religiosa y la coexistencia pacífica serían primordiales. Buscó crear una sociedad basada en los principios cuáqueros de igualdad, tolerancia y pacifismo. El marco de gobierno de Penn, que sirvió como la constitución de la colonia, fue uno de los más liberales de su época, garantizando la libertad de religión, juicios justos y gobernanza democrática. Debido a esto, Pensilvania rápidamente se convirtió en un destino para un grupo diverso de colonos, incluidos cuáqueros, menonitas y otras minorías religiosas que buscaban refugio de la persecución en Europa. La capital de la colonia, Filadelfia, fue fundada en 1682 y creció rápidamente hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de la América colonial. Se convirtió en un centro de comercio, cultura y actividad política, con su ubicación estratégica a lo largo del río Delaware, que también facilitó el comercio y la comunicación con otras colonias, y por supuesto, con Europa. Y estos beneficios de la gobernanza de Penn no solo se extendieron a los europeos. Las relaciones entre los colonos y los pueblos indígenas fueron inicialmente pacíficas, en gran parte debido al trato justo de Penn hacia las tribus nativas. Negoció varios tratados con los Lenape y otros grupos, comprando tierras en lugar de apoderarse de ellas. Pero una vez que William Penn murió, las relaciones entre el gobierno local y las tribus se deterioraron. En 1737, los administradores de la colonia afirmaron que tenían un título de propiedad que databa de la década de 1680, que prometía a la colonia una gran porción de la tierra de los Lenape desde la confluencia de los ríos Delaware y Lehigh hasta lo que hoy es la parte oriental de Pensilvania. Esto se conoció como la compra caminando, y comenzó el proceso por el cual los líderes coloniales comenzarían a apoderarse de más y más tierras de los pueblos indígenas. Para mediados de 1700, muchas de las poblaciones indígenas de Pensilvania habían sido desplazadas o diezmadas por la guerra y las enfermedades. En los años previos a la Revolución Americana, Pensilvania jugó un papel crucial en el creciente movimiento por la independencia. Filadelfia se convirtió en un centro de actividad revolucionaria, albergando los primeros y segundos congresos continental. Fue en Filadelfia donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, marcando el nacimiento de los Estados Unidos. Y tras la Revolución, Pensilvania fue uno de los 13 estados originales en ratificar la Constitución de los Estados Unidos en 1787, y Filadelfia sirvió como la capital del país hasta el año 1800, cuando se fundó Washington, D.C. Pero mientras que la Pensilvania Oriental fue crucial para los Estados Unidos durante los siglos XVII y XVIII, sería la Pensilvania Central y Occidental la que emergiría como un líder definitorio en la Revolución Industrial. Los abundantes recursos naturales del estado, incluidos carbón, hierro y petróleo, impulsaron el crecimiento de industrias como la producción de acero, ferrocarriles y manufactura. Ciudades como Pittsburgh, por ejemplo, se convirtieron en sinónimo de acero, mientras que las minas de carbón de Pensilvania proporcionaron la energía necesaria para alimentar la creciente base industrial y el imperio ferroviario del país. Pensilvania, al igual que todos los estados del noreste, comenzó como un pueblo portuario en la costa oriental, pero a lo largo de la historia,
La población se extendió hacia el oeste, creando dos regiones distintas del estado y una gran cantidad de tierras mayormente vacías en el medio. Entonces, ¿por qué no vive más gente en el medio de Pensilvania? El marcado contraste en la densidad de población entre la Pensilvania central y las regiones sureste y suroeste del estado se puede atribuir a una combinación de factores históricos, geográficos y económicos que han moldeado el desarrollo del estado a lo largo de los siglos. El sureste, con aproximadamente 7.5 millones de personas, y el suroeste, con aproximadamente 2.9 millones, serían liderados por las principales áreas metropolitanas de Filadelfia y Pittsburgh, respectivamente, ambas densamente pobladas debido a sus roles como centros económicos y de transporte. Filadelfia se encuentra en un punto estratégico a lo largo del río Delaware, lo que la convierte en una ciudad portuaria vital. La ubicación de la ciudad proporcionó un fácil acceso al Océano Atlántico, facilitando el comercio con Europa y otras colonias. Como una de las ciudades establecidas más antiguas en los Estados Unidos, Filadelfia rápidamente se convirtió en un importante centro de comercio, industria y política. Además, las ricas tierras agrícolas de la región circundante del Piedmont también apoyaron una población en crecimiento, mientras que la ciudad misma atrajo una diversa gama de inmigrantes y colonos. Debido a su reputación de tolerancia religiosa y oportunidades económicas, el desarrollo de Filadelfia se vio aún más reforzado por su proximidad a otras grandes ciudades a lo largo de la costa este, incluyendo Nueva York y Washington, D.C. Esta conectividad regional convirtió a Filadelfia en un actor clave en la vida económica y política de los primeros Estados Unidos, fomentando un crecimiento continuo en la urbanización. A medida que la revolución industrial se afianzaba, la infraestructura de Filadelfia, incluidos sus ferrocarriles y fábricas, se expandió rápidamente, concentrando aún más la población y la industria en la parte sureste del estado. Pittsburgh, ubicada en la parte más occidental de Pensilvania, se convirtió en otra área urbana densamente poblada debido a su posición estratégica al inicio del río Ohio, que eventualmente se conectaría con el Mississippi y sería hogar de otras grandes ciudades como Cincinnati y Louisville. Esta ubicación convirtió a Pittsburgh en una puerta natural hacia el interior del continente, sirviendo como un punto crucial para el comercio y el transporte. Pero sería el descubrimiento de abundante carbón y mineral de hierro en la región lo que impulsaría el crecimiento de la ciudad. La base industrial de Pittsburgh atrajo a una gran fuerza laboral, lo que llevó a una rápida urbanización. La concentración de manufactura y las industrias relacionadas en Pittsburgh la convirtieron en uno de los centros industriales más importantes del país, con una densidad de población que reflejaba su importancia económica. La Pensilvania Central, por otro lado, tiene una población respetable de aproximadamente 2.6 millones de personas, pero en una extensión de tierra mucho mayor. En total, la Pensilvania Central abarca casi 28.000 millas cuadradas, o 62% de todo el estado. Toda esta tierra para solo el 20% de la población del estado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay un centro de población importante en esta región? Bueno, la razón principal se debe a su geografía, que está dominada por las montañas Apalaches, la meseta de Allegheny y muchas áreas boscosas. Estas características naturales crean un paisaje accidentado que es menos propicio para la agricultura a gran escala, el desarrollo urbano o incluso la infraestructura de transporte. El terreno montañoso y los bosques densos históricamente limitaron el establecimiento de grandes asentamientos y dificultaron el transporte y la comunicación. Pero lo más crucial fue que esta área carecía de grandes ríos que fueran adecuados para el transporte, algo que era básicamente un requisito para crear grandes centros de población antes de 1900. Si bien ríos como el Susquehanna y el Allegheny fluyen a través de estas áreas, su utilidad para el comercio a gran escala era menos significativa en comparación con el río Delaware en el sureste y el río Ohio en el suroeste. Esto significa que durante los siglos XVII y XVIII, estas áreas estaban más aisladas que Filadelfia o Pittsburgh, y como tal, simplemente no atraían el mismo nivel de inversión o inmigración que impulsaría el crecimiento. Y aunque estas áreas tenían muchas industrias extractivas de recursos naturales como la tala, la minería de carbón y la extracción de petróleo, aún era generalmente más barato transportar manualmente esos recursos a fábricas en Filadelfia o Pittsburgh que intentar crear una ciudad industrial en la Pensilvania Central. No es que no hubiera áreas industriales. Johnstown, por ejemplo, creció rápidamente como el hogar de la Cambria Steel Company. Pero a medida que el mundo se globalizaba y la industria del acero, en particular, se centraba en Pittsburgh, se volvió más difícil para estas áreas mantener a sus empleadores industriales más pequeños. Johnstown volvería a perder aproximadamente 48.000 personas entre 1940 y hoy, donde ahora tiene poco más de 18.000 personas. Hoy en día,
Pensilvania estaría liderada abrumadoramente por la región metropolitana de Filadelfia, con más de 4.2 millones de habitantes, seguida por Pittsburgh, con 2.4 millones. Pero el sureste también tiene muchas otras ciudades grandes. Allentown tiene 865,000 personas, Harrisburg tiene 606,000, Lancaster tiene 558,000 y York tiene 464,000 personas, entre muchas otras ciudades más pequeñas. En contraste, las áreas metropolitanas más grandes de la Pensilvania Central serían Scranton, con 570,000 personas, State College, con 157,000, Johnstown, con 130,000, y Altoona, con 120,000 personas. Y para no ser olvidada, la parte más occidental de Pensilvania también sería hogar de Erie, en las orillas del lago Erie, con 267,000 personas. Pensilvania realmente no tiene un área vacía de la misma manera que Kansas o Utah, pero se vuelve notablemente menos densa en la parte central del estado. Y esta brecha, causada por las características geográficas únicas del estado, ha llevado a una gran brecha cultural entre los dos extremos de Pensilvania. Espero que hayas disfrutado aprender sobre Pensilvania. Si lo hiciste, asegúrate de suscribirte y dar me gusta al video, si quieres apoyar este canal. Y como siempre, nos vemos pronto para seguir explorando el planeta.